decir que desde el viernes pasado NCDN ha tenido una cobertura especial a propósito de esta reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa. Nuestra enviada especial, Catherine Hernández, está desde allá con una entrevista especial temprano en la mañana. Muy buenos días, Catherine. Un gusto tenerte aquí. Gracias, Altagracia, Elisa, Franklin, amigos de CDN. Nosotros continuamos acá en Punta Cana, específicamente en el Hotel Westin, donde hoy ya es la última jornada de esta reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa. Me encuentro con el señor Ricardo Torotie, director ejecutivo de esta sociedad. Gracias por acompañarnos este par de minutos. Sabemos que hoy tiene una agenda además apretada. Durante esta mañana se van a emitir ya las conclusiones, se revisaron todos esos informes país por país. La evaluación antes de que tengamos estas conclusiones oficiales, si nos puede adelantar algo, por favor, señor Torotie. Con mucho gusto. Primero, gracias por tenerme con ustedes en esta mañana. Y yo diría, bueno, creo que tenemos un problema grave todavía de libertad de expresión y libertad de prensa en América Latina. Esto está retratado por el hecho de que sigue la violencia en contra de los periodistas y también los atentados en contra de los medios. Creo que lo que más va a resaltar en las discusiones que tengamos esta mañana en la aprobación de nuestros informes para que sean oficiales es la cantidad de periodistas que han sido asesinados en América Latina en los últimos 6 meses, ¿no? El hecho de que hayan sido asesinados 4 periodistas en Brasil, 4 en México y en otros países habla de que esta todavía sigue siendo lamentablemente una profesión de riesgo. Y un riesgo que proviene no solamente del crimen organizado y del narcotráfico, sino también de algunos poderes políticos que tratan de que alguna información que pueda ser útil para la sociedad permanezca a oscuras. Ricardo, cuando veíamos ayer la participación del presidente Danilo Medina, él manifestó su compromiso con la libertad de prensa y dijo que no se trataba nada más de un compromiso, que ellos iban a seguir dando el ejemplo. En las últimas horas se han vertido algunas críticas con relación a unos videos, incluso el señor Corripio, quien es empresario, dueño de varios medios de comunicación acá en la República Dominicana, dijo que él no recibió personalmente ningún tipo de presiones. Sin embargo, el señor Rafael Molina, del diario El Día, que fue presidente de la CIP, solicitó que ese apartado, que se incluyera una investigación en el informe de la República Dominicana, ¿se incluyó definitivamente? Yo creo que sí, que va a haber una mención del tema. Es un tema que no ha sido terminado, digamos, que está en plena investigación y creo que se va a reflejar eso, pero la CIP o nosotros no solemos hacer, si no hay algo acabado, un juicio de valor sobre el tema, porque realmente acá puede haber muchísimas aristas diferentes, se tiene que conocer los detalles. Y nosotros, como cualquier periodista y asociación periodística, antes de emitir algún juicio de valor, esperamos que esté todo, que sea transparente, que estén todas las cartas sobre la mesa, ¿no? Así que no sabemos. Como uno es periodista también, ve este tipo de situaciones en el momento en que está la CIP acá y a uno le salta la suspicacia. No, seguro. Yo creo que es importante en un clima de libertad de expresión que puedan vertirse todas las opiniones, que los periodistas hagamos el trabajo de poner los hechos, ponerlos a la luz, para que la gente los entienda mejor, ¿no? Yo creo que nosotros como institución siempre presionamos para que haya más libertad de expresión, y libertad de expresión implica mayor transparencia para el público, no para los periodistas ni para los medios. Ayer veíamos las declaraciones de un ex embajador de Estados Unidos, también en varios países de la región. Él hacía un análisis de cómo los gobiernos de América Latina han ido moviéndose de un lado a otro, hablaba de la América 1, de la América 2. Hay casos particulares. En el caso de México, como decías, la violencia producto del crimen organizado, guerra de pandillas, lucha contra el narcotráfico. Pero, por ejemplo, también está el caso de Venezuela, el caso de Ecuador. Ayer se denunciaron pues muchos medios afectados. El caso particular de Venezuela ha saltado a la palestra pública porque también Luis Almagro ayer hablaba de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos. Decía que todavía ellos tenían que ver si eso se podía activar por el llamado artículo 20. ¿Cuáles son los casos principales de violencia en el caso de Venezuela y cómo piensan sacar lo que hemos dicho durante todas estas reuniones, que pase del papel a la acción, a que sean compromisos firmes del gobierno? ¿Cómo acercarse a esos gobiernos que son distintos, contrarios a las posiciones de la CIP? Yo creo que hay
en América Latina hay gobiernos tolerantes e intolerantes, gobiernos que son más democráticos, y la democracia implica justamente mayor tolerancia, ¿no? Lamentablemente en Venezuela es un país intolerante, para lo cual no se puede decir que es una plena democracia, por más que haya elecciones, porque las elecciones ya sabemos históricamente cómo han procedido, y también una democracia necesita poderes judiciales independientes. Sabemos también que el chavismo no tiene poderes judiciales independientes, que han sometido a los jueces y que varios jueces son sumisos hacia el poder. Entonces es muy difícil tratar de mantener un diálogo cuando el gobierno es totalmente ignorante de organizaciones como las nuestras, que hablan y presionan por mayor libertad de expresión, u otros que tienen que supervisar los derechos humanos, como puede ser Transparencia, Human Rights Watch, etcétera, etcétera. El gobierno de Venezuela es un gobierno intolerante, no escucha, es un gobierno menos democrático que cualquier otro, pese a que pueda tener apariencia de democracia debido a las elecciones. Lo mismo sucede, yo diría, en el caso de Ecuador, donde la CIP viene señalando muy especialmente esta ley mordaza que tiene, que es la ley de comunicación, que ha servido para que el Estado y el gobierno ecuatoriano legalmente puedan desarrollar todo un aparato de censura y de propaganda. Así que son gobiernos que yo diría que es difícil entablar diálogos, no es como otros gobiernos normales donde el gobierno escucha, puede establecer algunos antídotos para problemas de libertad de expresión, tal vez después no los cumpla a rajatabla, pero por lo menos uno se sienta en una mesa de negociaciones para charlar estos temas. Lamentablemente, la CIP viene denunciando al gobierno de Ecuador, al de Venezuela, también al de Nicaragua, por esta... Y digo, uno tiene que tomar esto que no es en contra de la CIP, no es en contra de los periodistas, de los medios independientes, extranjeros o de asociaciones extranjeras, lo hacen con su propia gente. Es decir, son sistemas políticos bastante autoritarios y cada vez más autoritarios, pasando los años y en busca de reelección permanente y eterna, ¿verdad?, en el poder. Así que yo creo que, por ejemplo, Venezuela no está cumpliendo con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obliga al Estado, como es firmante también de la Convención de San José de Costa Rica, devolver la señal y devolver los equipos confiscados a Radio Caracas Televisión. No lo está haciendo. Así que si no está obedeciendo a la justicia interamericana, a la justicia internacional, menos lo va a hacer con cualquier instancia propia, ¿no? Así que... Sí, finalmente, Ricardo, para ir concluyendo, porque sabemos que tienes que irte también, me decías que tienes más de 20 años en la Sociedad Interamericana de Prensa. Ayer hubo elecciones en Perú, primera vuelta, da como ya pasó a esa segunda vuelta Keiko Fujimori, todavía hay que determinar quién será su contendor. ¿Cuál es el escenario que ustedes plantean de cara a un posible gobierno de Keiko Fujimori, según lo que has podido revisar sobre la situación de ese país? No, nosotros, tanto para ese gobierno como para otros gobiernos de izquierda, de centro, de derecha, lo que fuera, no tenemos expectativas respecto a las ideologías. Eso no es realmente un valor que defiende la CIP, una ideología determinada. La CIP ha luchado contra la dictadura argentina, contra Pinochet, contra Stroessner, la misma forma que lo hace contra el chavismo, lo hizo con el kirchnerismo, y no lo hace contra la ideología, lo hace sobre los principios de libertad de expresión, que están bien destacados en la declaración de Chapultepec, que justamente el presidente Medina y el secretario general de la OEA han firmado, comprometiéndose a esos principios, y espero que hoy también los candidatos de la República Dominicana se apersonen aquí a Punta Cana en nuestra reunión, y sé que van a venir varios de ellos para poder firmar esta declaración. No nos importa qué partidos son, de qué ideología son, lo importante es que se entienda que para construir democracia hay que construir cultura de libertad de expresión, que la gente tenga acceso a la información, no los periodistas ni los medios, sino que la gente pueda vivir en un clima de respeto, de tolerancia, que nadie vaya a la cárcel por sus opiniones, por lo que digan, por lo que piensen, y eso creo que es el único valor que nosotros defendemos. Pareciera que la CIP es obsecuente contra algún tipo de ideología. En este momento, obviamente, porque el populismo está en algunos países, pero en otro momento fue con los gobiernos de derecha. Es decir, la CIP siempre fue principista, y esa es
el motivo y es el core, el corazón de nuestra institución es defender y promover democracia y defender y promover libertad de expresión, más allá de las ideologías. ¿Quiénes están confirmados para esta tarde, candidatos presidenciales de la República Dominicana que firmarán esta declaración de Chapultepec? Mira, estoy tan confundido con cantidad de nombres especiales, pero sé que creo que hay 8 candidatos en total. Creo que vienen como 6. Okay. Obviamente el presidente Medina ya estuvo con nosotros ayer y tiene otra agenda, no va a poder estar. ¿No lo pudimos reunir para que firmaran todos el mismo día? No, pero lo que pasa es que justamente ahora acabamos de hacer lo mismo en Guatemala el año pasado, cuando antes de que fuera elegido Jimmy Morales, estuvieron de los 14 candidatos, 13 candidatos. Justamente el que estaba yendo primero no fue y perdió la elección. Digo, esto es una anécdota simplemente, pero el presidente Jimmy Morales firmó antes de asumir como presidente, ¿no? Lo estamos haciendo continuamente en todos los países y lo único que nosotros pretendemos es que haya voluntad de los que ejercen un cargo, los que van a ejercer un cargo de liderazgo político en un país, que tengan la libertad de expresión como un foco central de la democracia. No puede haber verdadera democracia sin respeto a los derechos humanos, y entre esos derechos humanos se destaca la libertad de prensa y la libertad de expresión. Ricardo, yo te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta mañana para Enfoque Matinal acá en NCDN. Bueno, Altagracia, Franklin, Elisa, nosotros con este contacto vamos a despedir. Regreso con ustedes allá en Santo Domingo. Desde acá les mando un fuerte abrazo.